Hoy nos vamos para China, un país con 1.400 millones de personas que no se parece en nada a lo que estamos acostumbrados, así que acompáñanos que se viene una buena aventura. Cuando mi mujer termine la maleta. Ya casi. Ya estamos en el avión, vamos a ver si aceleramos el proceso de llegada. ¿Estás preparada? Uy, esa llegada estaba más rápido que esperaba. China no parece como ningún otro país en el mundo. Y eso decimos por experiencia personal. Eso es la segunda vez que venimos a China. Eso es, aquí no funcionan todas las aplicaciones como estamos acostumbrados en el resto del mundo. Todos los pagos se hacen a través de código QR. El idioma es un gran problema porque ni nosotros entendemos ni tampoco nos entienden. Y vamos a descubrir en esta aventura si es tan complicado como parece o en realidad no. Así que acompáñanos porque te vamos a estar mostrando lo que cuesta el país, el transporte, un poco de la cultura, un montón de tips viajeros, cuánto cuesta el internet, por ejemplo, y nos vamos a meter también en baños públicos que os interesa saber cómo son. Pues nada, os dejamos con el Daniel y la Senia que acaban de pisar el país. Porque esto lo hemos ensayado, no hemos caído en realidad del avión. Ya hemos llegado a China, nuestra segunda vez en el país, y hemos aprendido muchísimo de los errores de la vez pasada. Así que el primero de ellos fue el internet. Senia, ¿qué hemos hecho esta vez? Lo hemos contratado de antemano con una aplicación que se llama Alipay. Eso es. Hemos cogido internet ilimitado y nos costó 11 euros. Así que muy bien. Y ahora estamos yendo de camino a pasar todo lo que son los controles de inmigración y eso. Pero esta vez, desde noviembre del 2025, se rellena un formulario a través de internet que te piden toda clase de datos. No os podéis ni imaginar todos los datos que te piden en este país. Pero bueno, es China y se supone que con eso nos facilita las cosas y no tenemos que estar ahora rellenándolo. Así que nada, vamos a ver si pasamos ya el control. Y estamos muy cansados. Pues ya está, hemos pasado la inmigración y bueno, como siempre hay que esperar, pero por lo demás no querían nada. No han pedido nada. No, nada. El documento que solicitamos y que rellenamos online no lo han pedido, así que nada, a por las maletas. Ya nos han llegado las maletas y ahora nos vamos al alojamiento. Son como las 2 de la mañana, así que la única forma que teníamos es coger un servicio de transporte. Cogimos el alojamiento a través de la web trip.com y también cogimos el vuelo a través de trip.com, que sale muy económico, y gracias a eso puedes coger el transporte y directamente te rellena los datos del avión, te rellena los datos del alojamiento y te vienen a recoger. Son 65 kilómetros los que tenemos que hacer y nos cuesta tan solo 17 euros. Se supone que nos viene a recoger un hombre en traje, nos da botella de agua y tiene un cartel que pone Senia. Vamos a ver si es verdad. ¡Sí! Hola, Senia. Yes. Vaya, pues cumplieron. Hombre en traje y sí, se le ve elegante. No nos dio una sonrisa. No nos sonrió. Pero tiene la parte de arriba de traje y la parte de abajo de chándal de deporte, ¿lo has visto? Con calcetines blancos. Un poco regular, entonces. Se le ve muy antipático. Muy antipático. Pues parece que ya hemos llegado. Primeras impresiones reales del lugar porque no hemos entrado todavía. Bueno, no está tan mal, ¿no? Ah, pues tenemos una litera. Vamos a dejar las cosas y damos la vuelta a la habitación. Tenemos aquí... Vaya. ¿Y tú dónde vas? ¿Arriba o abajo? Yo arriba. Tenemos aquí cajoneras y el baño. Muy bien. A ver, los hemos visto más sucios, también más limpios. Está por aquí un poco escupido y eso, pero ¿qué le vamos a hacer? Tenemos papel higiénico. Bastante bien. No nos podemos quejar. Hemos pagado 26 euros la noche. Es muy difícil en Pekín encontrar un lugar con baño privado por ese precio, así que no nos quejamos. De hecho, también es muy complicado tener ventana, aunque esta tiene más mierda que el rabo de una vaca, pero bueno. Ah, mira, se puede abrir. Bueno, nos vamos a dormir. Hasta mañana. Buenos días por la mañana. ¿Qué tal has dormido, Senia? Pues yo muy bien, la verdad.
Pues yo un poco regular, porque mirad, esto es una colchoneta. Esto no es ni colchón ni nada. Así se queda como 1 centímetro. Pero bueno, fuera parte de eso, la verdad es que bastante bien. Vamos a andar por aquí, por nuestro barrio, y nos vamos de camino al centro comercial. Tenemos aquí una familia que está haciendo picnic, tal cual, en medio de la calle. Cantidad de repartidores que hay. Mirad, aquí otro chico. Es que de verdad, hay cientos de personas entregando paquetes aquí. Pues nada, estamos dentro del centro comercial. Aquí están directamente los pájaros sueltos. Así, mira, esta niña está intentando tocarlos. Aquí unos erizos, unos patos. Hay un poco de todo. Aquí tiene un chico una paloma. Hámsters. Vamos, que ya te digo yo, en España se lo llevarían en los bolsillos a los pobres animales. Esto está lleno de conejos. ¡Qué fuerte! Cobayas. Aquí peces. Este chico está intentando pescar un pez. Pues no lo sé qué es lo que me parece esto, la verdad. No sé si catalogarlo como lamentable. Qué pena. Aquí están jugando con los animalillos. Pobrecillos. Pobrecillos. En fin. ¿Y mi mujer? Mi mujer se me fue. Estamos dentro del supermercado. Lo primero que nos sorprende es que, mirar, las bolsas van por aquí, por este carril, y no sabemos a dónde irán. Imagino que, yo qué sé, lo llevará el repartidor a la puerta de la casa de la persona, porque así es como funciona todo en China. Qué chulo, ¿no? Sí, ahí está, mira. Os voy a dar yo el tour por todo el supermercado. Aquí estamos ahora mismo en la sección de las bebidas y ya se da cuenta que hay una cultura de té. Mira, aquí hay todos los tipos de té y lo chulo de hecho es que es té verdadero sin azúcar. Eso casi no se encuentra en ningún otro país. Sección yogures y pudín de matcha. ¿Lo quieres probar? No. Aquí la sección de carne y aquí hay un poco de todo. Los pies de un pollo. Se ven aquí con las uñas. ¡Qué apetitoso! Le gusta mucho, se encuentra en todos los soups y todo eso, sopas. ¡Wow! Un poco de, no sé si cómo se llaman. Pues todo lo de dentro del pollo. También tenemos aquí pollo azul, pero sin broma, esto es un pollo azul tal cual. Cambiamos de sección, Senia. Sección de productos empaqueteados. Aquí hay un poco de todo, cangrejo con líquido, otras cosas con líquido, carne con líquido. El caso es que tenga líquido. Mira, una bolsa en forma de patata. Sección panadería, yo creo que vamos a comprar algo. Yo también lo creo. Estamos en la sección de mariscos y peces y estoy alucinando, lo mostramos. Por aquí hay cangrejos gigantes. Un poco de gambas o qué es eso. Sí, gambas Puedes y elegir las tuyas que quieres. almejas, chirlas. Por aquí tenemos los peces. Un montón de ellos más. Ah, no, un pez. Yo creo que se equivocó. ¡Oh! ¿Qué haces aquí? Este algo ha hecho que le han separado de sus amigos. Aquí. Y aquí llegamos a la sección de comida ya calentado, preparado. Hay cangrejos con ajo parece Sí, con ajito. y un poco de todo. Carne, pollo, pescado, todo un poco frito. Hasta las hojas fritas. Es verdad, estos son hojas. Pato. Mira, esto es como Asterix y Obelix. Bueno, por lo menos todo fresco. Aquí sección salchichas, lo llamaría. Hay un montón de variedad. Todas las formas, colores, y no se sabe qué es. Ya llegó el momento del reto final. Podemos conseguir pagar todo esto, nuestros pollitos, con los wraps con pollo y verduras. Y un agua. Bueno, ya hemos escaneado todo. Vamos a darle al azul porque no tenemos ni idea. Y mira, aquí está Alipay. Sí.
Y aquí tenemos la aplicación de Alipay, parece que nos van a escanear. La última vez compramos todo doble y nos tuvimos que llevar un montón. ¡Ah, funcionó! Muy bien, muy rápido. Aquí estamos en una cafetería que hemos encontrado y vamos a pedir nuestro café favorito. Es el Luckin Coffee. Y bueno, básicamente te metes en la aplicación, seleccionas lo que quieres tomar, te piden un montón de datos, si lo quieres con hielo, sin hielo, más o menos concentración de café, más o menos azúcar, y le das a añadir al carro. Todo esto se hace escaneando simplemente el código QR desde la aplicación de Alipay. Y ahora puedes intentar pagar. Lo tenemos. Pues ya estamos en un pequeño rincón para empezar a tomar el desayuno y vamos a hacer una reflexión. Aquí en China, si no tienes un buen internet, si no tienes Alipay y WeChat y si no traes tu pasaporte, estás en muchas situaciones muy jodido. Y Sí. en lugares como el café no hay otra forma, tienes que pagar con la aplicación, no cogen Efectivo. Sí, en efectivo, ninguna otra forma. Por cierto, precios que se nos olvidaban. El café grande nos ha costado 3 euros. Los bollitos, los dos, nos han costado 40 céntimos. Un wrap de pollo nos ha costado 1,40 €. Y la botella, unos 70 céntimos. Y la verdad es que todo rico. Ahora vamos a pasar a una vía de tren. Sin control, básicamente. Aunque, mira, ahí hay cámaras por todos lados. Sí, ahí tenemos un montón de cámaras de seguridad. Bueno, ahí y en cada esquina, ahí tenemos más cámaras de seguridad. Y es que en este país está todo perfectamente videovigilado. Que tiene sus puntos positivos y también negativos. A un lado da mucha seguridad. Al final no pasas miedo porque sabes que no puede pasar nada si nadie Claro. lo vea. Te están vigilando. Pero al otro lado, claro, ese control tiene su coste. Saben un poco de todo, por dónde andas, qué visitas, qué compras en los supermercados. Con todo eso de las aplicaciones saben perfectamente cómo tomas tu café, qué tomas con el desayuno. Sí, y es que también es muy importante saber que aquí todo el ecosistema de aplicaciones que utilizamos en el resto del mundo no está funcionando. Es decir, el Google Maps no te va a funcionar, redes sociales como es YouTube, Instagram, TikTok, también te olvidas. En general, te tienes que descargar las apps que utilizan en el país y es con lo único con lo que puedes viajar, moverte, pagar, etcétera. Entonces, bueno, ahí es lo que toca. Pequeño paréntesis, si coges el internet comprado directamente con la página Alipay, hay una opción que te pone que te va a funcionar Google Maps, ChatGPT y todo lo que es social media, y lo acabamos de comprobar y efectivamente nos está funcionando esta vez. La última vez que estuvimos en el país lo que hicimos es comprar un internet aquí, por así decirlo, ya dentro del país, y ahí teníamos un montón de problemas. Compramos el VPN y aún así funcionaba un poco aleatorio. A veces sí que podíamos acceder a redes sociales o a mapas, otras veces no, así que recomendación, coger el internet a través de Alipay. Seguimos dando por aquí el paseo y voy a volver a mostrar todas las cámaras que tenemos ahora mismo aquí, en este rincón. Pues, por ahí podemos ver que hay una cámara, por aquí se ve otra cámara, ahí tenemos más cámara, ahí podemos ver también más cámaras. Y es que sí, en cada rincón, en cada esquina, da igual que estés en la autopista, en un callejón, aquí que es un lugar residencial. Y adicionalmente viene el punto del pasaporte. Ahora mismo estamos andando con pasaporte porque muchas veces te lo piden. Con cualquier atracción turística, una entrada, quieres ir a una montaña y cuesta entrada y tienes que mostrar tu pasaporte. Sin el pasaporte no salgas de casa, sobre todo siendo extranjero, de verdad, porque cualquier cosa que quieras visitar probablemente no lo puedas hacer porque no lo tienes. Y también vamos a hablar directamente de que muchas veces entras con reconocimiento facial. Eso nos quedamos completamente locos en alguna de las atracciones cuando íbamos a pasar, nos reconocían la cara y se abría y sabía que habíamos comprado el ticket. Mirar la escala y la magnitud de este país, todo lleno de edificios enormes. Este tendrá como 30 plantas por aquí también y estamos en una zona residencial. Y es que todavía hay como muchos pisos más abajo nuestro, porque estamos como en un cuarto así elevado del terreno normal y está la calle aquí normal y corriente. La macroescala de las ciudades aquí en China
solo se puede conocer si de verdad lo vives desde dentro. Así que venir a China, lo recomendamos 100%, hay que venir a China. Dale un like al vídeo, suscríbete, nos ayuda un montón, es totalmente gratuito, ya sabéis cómo funciona esto. Nos recomienda YouTube, crecemos y de verdad no os cuesta ni un céntimo y para nosotros es una ayuda grandísima. Y comenta de qué parte del mundo estás mirando los vídeos. Y si pasamos por tu país, pues nos vemos con cafelío. Eso es, sí, me parece muy bien. Nos encontramos ahora en la autopista. Bueno, mira, están pasando por aquí motos y también coches y no se escucha absolutamente nada porque prácticamente todos los vehículos son eléctricos, mirad. Lo único que escucháis es el ruido de los neumáticos con el asfalto. Súper silencioso, así da gusto, mirad. Nada, no se escucha nada. Qué bien, qué paz, qué calma. En un país con tantos millones de personas viviendo, si no fuera todo eléctrico sería una locura, una contaminación acústica que no existe. Hemos encontrado algo chulo, un spa de 24 horas que vamos a sacar un vídeo separado de este y disfrutar 24 horas en el spa, comer fruta, bebidas, desayuno, absolutamente de todo y tener por seguro que lo voy a amortizar. Cada euro voy a comer hasta reventar. Así que vendremos seguramente mañana, pues hoy voy a comer muy ligero. Suscríbete al canal, no quieres perder ese videazo. Vaya pedazo de paso de cebra, ¿y tú? Hola, amigo, hola. Nada, pues que nos pillaba ahí tranquilamente. Bueno, aquí hacen lo que les da la gana. Mirad a ver cuánto se lo salta. Ese tiene pinta de que se lo salta. Este se lo saltó. ¿Dónde vas, compadre? Aquí la gente hace lo que le da la gana, mira, otro. Pues nada, en China hacen lo que les da la gana. Este, pues mira, poco a poco va avanzando. En fin, ya se lo saltó. Ya está. Y todavía sigue en verde. Moraleja de todo esto, ten cuidado por la calle en China porque hacen lo que les da la gana y encima no se les escucha venir. Por ejemplo, ahora viene una moto directo a nosotros, mirad, y no se le escucha. Esto de que te vengan motos de frente es del todo normal, ¿eh? En todas las calles, allá por donde vayas, te vienen las motos y ya tienes que ir mirando todo el rato para adelante y para atrás. Vas así por la calle en China, todo preocupado porque, como te digo, no los escuchas. Yo condensaría este me gusta. Mira el amarillo con los tipo guantes por las manos para que se quedan muy jóvenes, que no molesta el sol. El caso es que aquí, mirad, esto en vuestro país ya lo hubieran robado, seguro que sí, como en el mío, como en España. Aquí dejan un poco de todo, dejan los cascos, dejan cosas aquí en la parte de adelante y ya te digo yo, esto es lo que pasaría en cualquier otra parte del mundo. Mirad ahí el casco, sin atar y sin nada, aquí también bolsas. Aquí uno ha dicho, ¿sabes qué? Que yo voy a dejar mi mochila en el suelo. Y la dejó ahí tirada. Con el casco y con todo, pon en los comentarios cuántos segundos tardaría en tu país en que te roben lo que sea que dejes en la moto. Si no te han robado ya la moto en ese momento. Pues aquí tenemos nuestra comida, nos costó 11 euros. Y estamos felices que parece bien de momento, porque la verdad es que es un poco difícil a veces. Puede ser que tienen fotos en los restaurantes, porque si no es aún más difícil de conseguir. Y si no, con el traductor absolutamente todo. Por ejemplo, ahora hemos pedido que no sea picante, y tiene una pinta de picante que no veas. Sí. Son 2 sopas grandes de carne, un boniato y 2 bebidas grandes. Por 11 euros creemos que está muy bien. No nos aburrimos, vamos a comer y ya nos vemos en otro sitio. Muy bueno, hemos acertado. No estaba ensayado, nos ha salido así bastante bien, la verdad. Ahora vamos a coger el metro y aquí en Pekín de momento hay 26 líneas y es genial, es barato y fácil de coger. Ahora lo vamos a mostrar. Y parece que no tienen espacio para todos y la gente se lleva los taburetes de casa. Bueno, lo mejor es si utilizas la aplicación AMAP, que es como Google Maps acá, para buscar el camino que vas a coger, si hay transfer o no y esas cosas, y luego para saber qué salida vas a coger, porque muchas veces hay A, B, C, D, E, F y es enorme el cambio si sales en una salida mal. Pues nada, acompáñanos a ver qué es lo que nos encontramos y mirar.
Efectivamente, es muy bueno tener un taburete de estos portátil, así que no pierdas la oportunidad de meterlo en tu maleta. Pues por aquí tenemos las máquinas para comprar el ticket y ahí buscas la línea, el destino a donde quieres ir y pagas con las aplicaciones Alipay o WeChat. En principio fácil, pero nosotros vamos a coger nuestras tarjetas de crédito, cada uno el suyo, para entrar y salir. Que todavía no lo hemos probado. No, pero suele funcionar. Sí. Y ahí tenemos un control de seguridad en el que tenemos que meter todas nuestras pertenencias y las escanean y ya está. Al final una vez sí que tuvimos problemas porque teníamos un spray de mosquito y nos lo querían quitar y luchamos duro y al final no lo dejaron pasar. Bueno, listo, control de seguridad superado, una tontería, simplemente te escanean la mochila y ya está. Ahora vamos a pasar la tarjeta de Barclays, a ver si nos funciona. Ah, pues muy bien. Barclays, si nos quieres patrocinar, te lo agradecemos. Cualquier otro banco también bienvenido. Vale, pues hacia el metro que vamos. Ah, por cierto, luego utiliza la misma tarjeta para salir del metro. No la cagues, porque si no, no puedes salir. Así que no pierdas la tarjeta. Vale, creemos que tenemos que meternos en este, así que ya está. Por aquí no se puede grabar. Pero mira si estamos correctos o no. No lo sabemos. Acabamos de bajar de la estación y ni siquiera sabemos si es esta. O sea que para que veáis que nosotros también estamos súper perdidos. Pues nada, ha sido fácil, sencillo. Vamos a ver si podemos salir. Ah, muy bien. Y se puso rojo, vete, vete. ¿Y yo? Ah, yo también. Muy bien. Sí, no sé. Yo pensé que te iban a pillar ahí las piernas o algo así. Estamos perdidísimos, la verdad. Esto se lo vamos a comentar a la gente. Senia, ¿qué nos ha pasado? Que le salimos demasiado temprano, porque nos confundimos con los nombres. Quitamos la aplicación y pensamos que hay que bajar y no. Y a ver, se diferencia una estación de otra con una sílaba. Y es como Gwangyumen, Gwangyumien. Y la hemos cagado. También muy típico el que puedes alquilar estas bicicletas y para sorpresa de nadie, adivinar qué aplicaciones tienes que utilizar para cogerlas. Pues Alipay y WeChat. Y ya está. La última vez que estuvimos en China, las cogimos y después no éramos capaces de dejarlas porque había que volver a escanear el código y creíamos que nos iban a cobrar por años porque íbamos a dejar el país y iba a estar corriendo todavía ahí la bicicleta, como el tiempo, pero no, al final todo bien. Muy bien, China, gracias por no cobrarnos millones de yuanes. Mirad, China me encanta. Aquí puedes poner tu móvil, bajarle aquí lo que es el casco y no se te moja. Ah, hay que venir a China, ¿eh? Eso que está haciendo este hombre, así en el sobaco, ¿lo veis? Eso lo hace mi mujer. Por el sistema linfático, Sí, acertó. por la salud. Ahí. Pues eso es lo que hace Senia. A veces. Sí, se ve un poco ridículo, pero no se lo digáis a nadie. Ayuda por la salud. Sí, pero el ridículo que pasa es bueno. Seguro que es medicina china tradicional, porque se ve por todos los lados, en las estaciones, en trenes, Ridículo. por ahí, por allá, hacen la gente. Ah, mira, este es lo que lleva aquí en el casco. Vamos a mostrarlo. Un Pokémon vomitando. Ah, no, Mira, con todo el musicón. Mírales qué majos, y es que son muy majos ahí con su abanico, mírale, cómo apunta ahí a la calle. Están mirando el tráfico y diciendo, ah, mira, ese es Federico con su moto eléctrica. Mientras que se abanica. Estoy perdiendo la cabeza ya, es que tengo un montón de hambre. ¿Van a cruzar en rojo? Como buenos chinos, sí. Vamos a seguirles. Si ellos cruzan, nosotros cruzamos. Ah, mira. Por los músculos. Por los sistema linfático, lo dijo Senia antes, claramente. Os voy a enseñar una tripa de chino, ahí está. Y es que muchos de ellos van enseñando el ombligo. Pues nada, para que sepáis también cómo es la vida por aquí. Aquí está pasando algo, hay mucha gente de Sí, repente. de repente aquí, mirar todo esto. Y no sabemos por qué. Yo creo que estaban corriendo. Eso parece que han Ah, hecho está deporte. corriendo. Aquí hay muchos que han hecho deporte en su vida. Senia, ¿tú crees que este chico, por ejemplo, ha hecho deporte en su vida? Que no, hombre, que no. Vale, pues de repente han salido todos los chinos a la calle
porque de verdad hace 5 minutos no había nadie. ¿Qué hora es? A las 7:17 salen todos los pequinenses a la calle, ¿vale? Podéis visitar la ciudad antes. Consejo viajero. Mira, voy a grabar esto porque no sé lo que pasa. Está diciendo, chúpame, chúpame. Ahora hemos cogido algo de comida callejera. Son 2 bollitos de carne y nos ha costado pues menos de 1 euro. Y nos incluye un espectáculo sexy enfrente de nosotros. Mirad, ahora le dan. ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? Espera, lo voy a dejar un poco más, hombre. Además, os estáis quedando en el vídeo solo por las mujeres estas, no por nosotros, ahora mismo. Porque os importa menos. Ah, mira, ya han terminado. Bueno, ya no hay nada más que ver. Pues vamos a probar la comida. Yo cojo este, que es así gordito, y tú coges el otro. ¿Cómo quema? Un poco raro, ¿eh? Sabe chino. Muy caliente. No pasa nada, tú hazlo por el vídeo, están esperando a que lo coman. ¿Sí? Ok. Lo probamos. Ya lo hemos probado. Siguen las mujeres por aquí dándolo todo, ¿eh? Aquí tenemos unos baños públicos y voy a entrar para enseñároslos. A ver si con suerte no hay nadie, porque si no va a ser una cagada. Una cagada. Vale, pues aquí está. Pues mirad, los baños públicos. La privacidad que tienes en el baño. Tal cual. Ah, mira, este es normal para sentarte. Ahí han dejado un poco de nocilla. Vale. Pues, y este es privado. Bueno, pues ya está. Así es como se ve. Le voy a decir a mi mujer que entra. Senia, entra a ver estos. Te van a gustar. Sí, pasa. ¿Cuánta privacidad hay? Menos 1. Mirad, en esta estación tenemos reconocimiento facial. Pasamos la tarjeta. Hola. Y ahí aparece en verde, como que me han leído la cara y ya saben dónde estoy. Pero la pregunta es, ¿de verdad hay gente que puede entrar solo con su cara? Qué locura, ¿no? Sí, no lo sé. Y nunca lo sabremos. Y vamos a coger el metro, pero nos ha pasado que no entramos. Pero tal cual, es la primera vez que nos pasa, ¿no? En la vida. Que no había literalmente nada de espacio. Segundo intento. La verdad que es que no parece mejor, pero solo tenemos una parada, entonces ya entramos. Tenemos que meternos como podamos. Que salga alguien, por Dios. Pues sí. Vale, pues vamos a meternos como sea. Nada, tal cual. Me da igual, aunque vaya con el culo fuera. Senia, ¿qué tal vas? Entramos. Unos momentos después. Me he colocado mal, estoy de espaldas. Tengo que ir saliendo de medio lado. Muy bien. Lo tenemos. Senia, vamos a hablar un poco de la sociedad. Cuéntales. En principio la gente están un poco curiosos. Algunos pasan simplemente, pero otros están curiosos que nosotros ni siquiera mirando. Pero no es como en otros países en Asia que te dan una sonrisa grande o algo. Nosotros estamos acostumbrados a que normalmente sonreímos a la gente y vamos felices por el mundo. Y aquí se plantea la situación en la que... Ellos sí quieren un poco más neutro y con más respeto, diría, ¿no? Sí, ahora os vamos a poner un ejemplo de cómo es la situación, ya veréis. Y bueno, el caso también es que la gente empuja. Pero le da igual saltarte, empujarte o lo que sea para ir delante tuya. Y creemos que es algo cultural, que les han enseñado aquí en una sociedad con millones de personas de o te mueves y ya está. Eso es algo muy normal y con nosotros, Vale, no sabemos dónde estamos, pero no pasa nada. Con nosotros a veces parece un poco raro y Si es que de verdad respeto, pero por te ellos empujan. está... Y en el supermercado también, muchas veces,
intentan pasar por delante tuya. Estás ahí perfectamente alineado y sabes que te va a tocar y la mujer mayor de detrás te dice, venga, que te adelanto. Pero bueno, pues nada, que estamos aquí intentando coger transportes y luego nos equivocamos como ayer, así que cortamos. Sociedad en general un poco más seca que el resto de Asia. Desde nuestro punto de vista, que luego hay una persona que se enfada, que hoy en la sociedad en la que estamos hay personas muy sensibles. El caso es que nos ha entrado hambre y hemos venido a este restaurante única y exclusivamente por las fotos. Luego hemos entrado, hemos traducido la carta y está todo lleno de pulmones, intestinos, corazones. ¿Y qué hemos hecho? Pues pedir la opción vegetariana, así que vamos a probarla. Sabe rico y sabe sobre todo seguro de que no nos han metido nada así raro. Así que... A disfrutar. sí. Estamos en nuestro supermercado favorito, ese del conejo. Si vais a China, búscalo, merece la pena. Simplemente una visita, porque tiene un poco de todo aquí, cosas ricas, como lo podéis ver. Un montón de clases de Oreo. Senia, llévales a la vuelta de la esquina. Pero también hay cosas que a mí personalmente no me convencen, pero a lo mejor a vosotros... ¿Quieres decir, por ejemplo, que esto no te convence, una pata de pollo? ¿Estás diciendo a la gente que no te comerías esta pata de pollo? No. Tenemos también salchichas, así un poco, no sé, como de monstruo, pero con todo el respeto, ¿eh? Y también... Mini proteínas. sí, Proteínas esto no grandes. son olivas, es un huevo negro. Pero aquí sin juzgar, ¿vale? Nos vamos. Venir a este supermercado, os lo enseño. El del conejo, que es como una bolsa conejo. Aquí, venid, merece la pena, de verdad. Es muy grande. Esta señora se va pegando cada cierto tiempo en la espalda, mirad. Ahí va, 3, 2, 1, ya. Listo. Pero de verdad, mirad. 3, 2, 1, ya le va tocando. Venga, señora, que se te pasa. Ya está. Esto es random en el vídeo, aprovecha a suscribirte. Y dale like, también se da en la cabeza. Oy, 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 oy. Esto es China, ¿vale? Aquí las personas hacen cosas raras y ya, simplemente así. Y no le busques explicación. Ahí va la señora. Ahora vamos de camino a ver cómo es un mercado local y tradicional aquí en la ciudad de Pekín con 22 millones de habitantes. Ya hemos llegado, vamos para adentro. La verdad es que no nos lo esperábamos así, ¿no? Está muy tranquilo, muy limpio. Y está todo envasado, mirad. O casi todo. ¡Wow! ¿Y esto? No, esto parece totalmente de mentira. No, es de mentira. No es mentira, no es correcto. Sí, es de plástico. Mirad, esto es de plástico y este también. ¡Ah! No puede ser. Pero se elige, luego tienen la fruta verdadera o no. No puede ser. Pero en serio, no sé si se ve bien en la cámara, pero es que todo esto es de plástico. Ahí se ve. Mira, las mini manzanas están verdaderas. ¿Tú crees? Sí, eso parece de verdad. Pero estas fresas no. Si se ve aquí la unión del plástico. Y ahí también. No, esto no me lo esperaba para nada. Ay. Ya se cambia la sección rápido. Empezamos Sí. con fruta, después fruta seca y ya estamos con queso. Aquí hay quesos, es verdad. Aquí hay quesos. Y todos esos también por ahí. ¡Wow! Y aquí no sabemos lo que tenemos. Esto parece un lagarto. Ok. No sabemos ni lo que es. ¿Qué es? La cola de un búfalo, ¿no? Sí, pues cola de búfalo teníamos por ahí. Aquí una pollería. Nada, se ve muy bien, muy normal. Aquí también. Vemos aquí a la señora trabajar. Bueno, mira, todo ahí con la nevera. Todo refrigerado, sí, es verdad. Todas las neveras cerradas y todo. Aquí la niña haciendo la compra para la familia, lleva Coca-Colas. Y aquí ya zona de mariscos y pescados. Todos los pescados muy bien expuestos y bien refrigerados.
Hay que decir que hemos visitado otros mercados la última vez que estuvimos y para nada eran así. Y ya dejamos por aquí este vídeo de primeras impresiones del país. Esperemos que te haya gustado mucho. Hemos intentado abarcar todo lo relacionado y lo más interesante de una llegada al país. Y déjanos en los comentarios si tienes algunas preguntas más, si te interesa más cosas de saber de un país. Eso es. Y manda este vídeo a aquellas personas que tengan planeado un viaje a China, que ahora mismo se encuentren en China, o los que ya estuvieron, por si nos quieren escribir y contactar. Pues, hasta la próxima. Dale like y suscríbete. Eso sería muy chulo de tu parte. Enhorabuena porque ya has llegado al final del vídeo. Este es el momento en el que te suscribes si todavía no lo has hecho, le das un pedazo de like para saber que te ha gustado y pulsas clic en el siguiente vídeo mientras que yo te pongo un poco de música. Piripipiripam, piripam, pirim pim pirim pam pam, pirim pam param pam, pirim pim pirim pam.